están? Bienvenidos a este espacio que es Leyendo con el Autor. Hoy tenemos a una escritora y poeta, Susana Aguad. Gracias, Susana, que tuviste la atención. Al contrario, gracias a ustedes, todo lo contrario. Gracias a ustedes, sí. Fundamentalmente, Susana tiene un dominio natural, porque creo que esto uno lo trae ya de nacido, en lo que es la construcción del cuento. ¿Alguien te ayudó a pensar cómo escribir los cuentos o te salió así de corrido que un día empezaste a narrar? Bueno, mira, si es por los antecedentes y la primera época, te digo que yo he sido amiga de Daniel Moyano, en Córdoba. Ajá. Y Daniel, que vivía en Córdoba, que hizo muchos libros, entre ellos La lombriz en Córdoba, y después se radicó, ¿te acuerdas?, en Catamarca. Ajá. Luego murió en España, donde fue exiliado. Daniel ayudaba muchísimo a los jóvenes escritores de entonces. Y con él empecé a hacer cuentos y publicamos juntos una antología, se llamaba Memoria de Pequeños Hombres, y a partir de ahí nació en mí el interés por el cuento. Sin duda que la novela es mucho más trabajosa, hice 3 novelas que son una secuencia, ¿no?, aparte de los libros de cuentos, pero me interesa particularmente el cuento, por cierto. ¿Hay algo que haces cuando estás narrando y uno te va leyendo? Sí. que uno... la alianza con el lector es de un orden misterioso. Sí. Uno se entrega a lo que al viaje que vos me prometés, y resulta que en ese viaje uno va tocando, le vas tocando distintos lugares del alma, el pensar, los recuerdos, la manera de leer la realidad, y en un momento producís un remate, así decir, haces un golpe de efecto, pero un impacto, sí, que hace que uno se quede totalmente en un estado de magia, que creo que es eso el poder de la escritura. Claro, el final del cuento es muy importante, como dices vos. O sea, el cuento tiene que tener, para mí, por lo menos, un final. Un final abierto puede ser, pero tiene que tener un final que interese al lector. Y sobre todo el cuento tiene que llamar poderosamente la atención, o sea, tiene que despertar interés desde el primer renglón. Ahora, vos tiene que atrapar. Vos no lo pensás en el momento que lo estás escribiendo. No, pero vos sabés que creciendo. Va creciendo, sí. Pero siempre son cosas que al escritor en general lo han conmovido. Por ejemplo, el título de este libro es Jardín Nocturno, porque me conmovió la situación de ese viejito, ¿no?, abandonado por la familia en realidad. Y cómo él construye su vida a partir del pequeño espacio de la noche, y donde ve o se representa un jardín de estrellas. Eso me conmovió profundamente. Por ejemplo, este otro que voy a leer, que está ante Lisbeth, es la historia de un chico que se va a Alemania. Por los acontecimientos que ocurrieron en el país, tiene que irse a Alemania. ¿Y qué le pasa a él en Alemania? Este cuento también, son todas cosas que a uno lo impresionan. En un fárrago de cosas, como en tu vida personal, hay puntos que te tocan. Y esos puntos son los que uno lo mueven a El que te hayas tenido que ir del país, sí, ¿modificó tu manera de encarar tu producción literaria? Es decir, vos lo tenías como algo que iba a ser parte de tu vida y se reforzó, ¿o se reforzó porque también te pasaron cosas que nos pasaron? Así es. Que así es. Hay que dar cuenta de esos tiempos y de lo que somos en relación a esta historia que nos involucra. Exacto, son las dos cosas, como dice Irene, las dos cosas. O sea, el haber seguido, que trae un montón de experiencias nuevas, sobre todo la experiencia del exilio, y el haber llevado adentro ya la vocación de escritora, ¿no? O sea, la necesidad de escribir. ¿Te salvó escribir en esos tiempos que estabas lejos de la patria? Muchísimo, muchísimo, claro. Siempre la escritura es una tabla de salvación. Sí. Lo que aprendés con tus cuentos, que no solamente es una tabla de salvación, escuchándote ahora escribirlo, sino leerlos. Ah, sí. Porque en el momento que uno lee tus cuentos, está totalmente fuera de sí. Es decir, yo me olvido por completo de mi vida personal. Claro, te entras en la vida del personaje que está escribiendo el cuento. Hay una historia que es, por ejemplo, esta cuestión de considerar los jardines. Los jardines en lo que puede ser la penuria de la existencia. Sí. No me digas que no es una opción para cuántos rincones que a uno le pasan en la vida, que no está mirando una pared. Sí, y no pasa nada. Sí. Y sin embargo... Y pasa adentro tuyo, sí, claro. Cruzás así y aparece la huerta. Y eso es maravilloso. Fantástico, sí. ¿Y
¿Quién te lee tus cuentos? ¿Quiénes son los primeros que leen tus cuentos? Y bueno, generalmente siempre son lectores, escritores. ¿No son los de tu casa? No, nunca les he dado a leer a la gente de mi casa. La leen después de publicado, para evitar las críticas. Pero que para evitar las críticas, porque son los más críticos. Sí, pero te pueden llegar a decir, bueno, vos tenés un hijo filósofo. Sí, uno es filósofo. Sí. Y eso también puede llegar a ser un... Es demoledor. Desde ya que es demoledor. ¿No te regala ningún adjetivo? No, absolutamente no. Madre. Absolutamente no. Al contrario. ¿Qué? No te puedo creer. No, sí, es divino. Él es muy profundo. Entonces, para un filósofo que ve las cosas con más profundidad, ajá, los cuentos pueden parecer superficiales, ¿sabes? Pueden parecer que no escarban lo suficiente en el interior de los personajes. Puede ocurrir eso. Sí, puede ocurrir, pero también puede ocurrir que cuando el lector entra en contacto con esa historia, sí, la animación de ese relato tuyo, sí, lo lleve a una hondura que ni siquiera se le había cruzado previamente. Puede ser. Como una cita, sí, una cita en un lugar así que es desconocido. Sí, es verdad lo que estás diciendo, sí. Así que le voy a decir a tu hijo que venga. Que aclare el panorama, que no hable porque se va a irritar. Sino que vamos a hablar de lo que él escribe como filósofo, porque sé que también es muy bueno. Sí, bueno. Esa capacidad para transmitir con la escritura es de haberte visto a vos escribir. Bueno, en general el padre y yo escribíamos siempre, porque ambos éramos abogados. O sea, nosotros, nuestra profesión nos obligaba a la lectura permanente y a la escritura. Todos los chicos se han criado en ese ambiente de la posibilidad de síntesis, porque cuando vos escribís, y sobre todo un alegato, tenés que hacer la síntesis, el resumen de lo actuado. Entonces, esa dinámica, ese ejercicio profesional, yo creo que los ayudó a los chicos. Y también hay una dinámica en la conversación familiar entre el esposo y la esposa, así los padres. Sobre asuntos, sobre alegatos, sobre juicios, opiniones sobre sentencias. Fíjate que Héctor Tizón, que vive en el norte, que es abogado, sí, también y que Héctor Tizón es miembro del Supremo Tribunal de allá, donde vive él, en Jujuy, y decía en unas entrevistas que se le hicieron que para él la escritura como abogado, o sea, el hecho de haber hecho alegatos y la lectura de las sentencias, lo ayudó muchísimo como procedimiento narrativo, en el procedimiento narrativo de él. Y cierto, es verdad. Como el ensayo previo a lo que escribe con ese talento, claro, también. Increíble. Tuvo que ver con el ejercicio Tuvo que ver con su profesión de abogado, estrictamente, sí. Y después. Sí. Bueno, acordate que toda la imagen del alegato en el Mercader de Venecia, de esta escena. Sí, la libra de carne. Sí, que lo único reprochable ahí es cierta carga sobre ser judío, ¿no? Sí. A mí me dicen, bueno, pero había que entender los supuestos de esa época, de todas maneras, ¿no? Sí. En la facultad dicen, bueno, pero era también la soledad de alguien que está marginado. Sí, pero también justo elegiste que fuera judío. Sí. Shylock, el famoso Shylock. Sí, mis hermanos no lo quieren no a Shakespeare por eso. Por eso, qué gracioso. Mis hermanos son judíos. Sí, no quieren saber nada con Digo, Shylock. bueno, pero escribí otras cosas. No importa, es razón suficiente para que no lo quieran, claro. Porque pone ahí la nota, claro. Claro, tiene una carga bastante complicada. Estamos esta noche leyendo con el autor, hablando con Susana Aguad. Ya volvemos.